Digo que es el tiempo enemigo de los cristianos que aman a Dios. Primavera y verano. Seguro que ya saben lo que voy a decir, ¿no? ¿Cuántos cristianos dejan los domingos, el día del Señor, por irse a la playa? ¿A que no vamos a estar todos ya en la iglesia, en el culto? Claro que no. Cuando llegue el día del juicio, espero que no digas lo mismo, que no vamos a tener mi consolación. Entonces te quedas aquí y sabrás lo que es bueno. Busquen Primera de Reyes, leímos en el capítulo 10 y vamos a quedarnos por ahí cerca, en Primera de Reyes. Si lo tienen, leemos ahí unos versículos en el capítulo 13. Es una historia de la que voy a hablar, fascinante, hermanos, fascinante. Hay 3 personas envueltas en este mensaje, más de 3, 4. Y creo que lo deben de estudiar cuando estén en casa, los capítulos, por lo menos desde el 11 al 13. Y bueno, yo les aconsejaría que desde el capítulo 3 leyeran. Es unas historias ahí fascinantes para aprender mucho de ellas. Vamos a leer, si lo tienen la espada preparada, en el capítulo 13, unos 3 o 4 versículos nada más. ¿Lo tienen? Amén. Está, en la Primera de Reyes está después de Samuel, de la mitad de la Biblia para atrás. Dice en el versículo 1: y aquí que un varón de Dios, por palabra de Yahvé, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahvé, de Jehová, y dijo al altar: altar, así ha dicho el Señor Jehová, y he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Lo dejamos ahí. El Señor bendiga su palabra a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir la bendición, hermanos. Acompáñenme en oración. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Es el día más precioso para muchos de nosotros. Amén. En el domingo, Señor, primer día de la semana, cuando tú, triunfante como Dios que eras y es y serás por la eternidad, venciste la muerte. Señor, es un gozo estar aquí. Padre Santo, pedimos, Señor, que tú guíes a este insignificante, no popular y con pocas palabras, preacher, a presentar tu palabra, Señor, para el beneficio de los hermanos y de aquellos que aún no lo son. Oh Señor, tócanos los corazones a todos. Aquellos que ya somos tuyos, a consagrar nuestra vida, a ir una milla extra más en el servicio y en el amor a ti y al prójimo. Y aquellos que no son todavía, han entrado en el redil tuyo,
oh Señor, ábreles el corazón, pues es para el beneficio suyo y de sus hijos. Te lo pedimos, te lo ruego, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tenemos por delante una historia fascinante. Varios eventos son para mí, yo los encuentro fascinantes. Tenemos que poner atención a lo que leemos, a lo que escuchamos. Dice el Señor por boca de Pablo que la fe viene por el oír La palabra. y por el oír de la palabra de Dios. Sea que usted la oye, la escucha, sea que usted la lee, viene por el oír de la palabra de Dios. Y aquí tenemos unos ejemplos que nunca uno pensaría que estas personas que empezaron tan bien su ministerio terminaran tan mal. Y eso es para que la antena en nuestra vida espiritual se suba y pongamos atención. La lectura que hemos hecho ha sido de Jeroboam. Jeroboam era de la tribu de Efraín y comenzó muy bien, muy bien. Terminó siendo asesinado él y toda su familia, no porque hacía lo bueno, sino porque hizo lo malo. Él comenzó muy bien. ¿Y cuántos cristianos hoy, hermanos, empiezan muy bien, con mucho gozo al principio, están en los cultos? Nosotros lo hemos visto por más de 50 años en Australia. Y luego algunos de ellos poco a poco van dejando un día, un domingo no vienen, al otro día dejan el culto de oración, asisten por un tiempo, luego fallan otra vez. Y muchos de esos, llega un momento, después de un año o dos, no lo vuelves a ver. Porque obviamente no aplican la enseñanza que hay en su palabra, en la palabra de Dios. Porque si aplicáramos la palabra de Dios a nuestras vidas, no solamente para predicarlas a otro y enseñarlas a otro, no es para aplicarlas a otro. Porque es nuestro testimonio es más eficaz que nuestras palabras. Amén. Mi testimonio es más eficaz que mis palabras. Y creo que con usted debe de ser lo mismo. Porque palabras, algunos yo digo que algunos pueden tener muchas palabras. Hay carismáticos, gente carismática, hombres carismáticos que tienen una habilidad tremenda. Aunque no sean predicadores ni cristianos, tienen una habilidad para llevar una asamblea, una conferencia de negocios con una habilidad fabulosa. Pero no es lo que se enseña, sino está dispuesto a vivirlo. Y eso es lo que influye más, hermanos, a las personas, que nuestra enseñanza de boca, ya venga por la predicación o venga por las escuelas dominicales o por estudios bíblicos. Diría que si lo fuera a titular, estoy entre dos, entre que muchos han tropezado en su vida espiritual por el mal testimonio de muchos cristianos. Muchos. Y veremos en este pasaje que vamos a hablar, lo veremos. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento tropezarían en la fe por culpa de aquellos que eran los líderes, que enseñaban la palabra de Dios? ¿Y cuántos cuántos tendrán que dar muchas cuentas a Dios? No es cómo se comienza, sino cómo se termina. Podría decir que este sería mi título. Si es que se merece un título.
no es cómo se comienza y sino cómo se termina. Hay muchos que al principio de su conversión, o de un negocio incluso, hay muchos que cogen un negocio. Nosotros, mi esposa, llevaba una floristería, una tienda de floristería y de regalos. Y cuando lo vendimos, esa tienda, la chica australiana que lo compró su padre para ella. El shop, la tienda estaba muy bonita y muy atractiva, eso se lo aseguro yo. Encantada. Estaba encantada, era una chica joven de unos alrededor de los 20 años más o menos, ¿no? Encantada, comenzó muy bien, toda emocionada. Duró 1 año o 2, no me acuerdo. Nosotros, 1 año o 2 duró, ¿no? No, no llegó al año. No llegó al año. 8 meses. Comenzó muy bien la primera semana, pero luego el trabajo y la constancia, levantarse a las 4:30 de la mañana para ir al mercado de las flores y traer las flores, eso era otra historia. Su corazón no estaba en el negocio. No le costó nada, pues lo vendería por nada también, porque cuando quieres deshacerte de un negocio, pues tienes que bajar el precio si lo quieres vender pronto. No es como comienzas, sino cómo terminas. Y en la carrera cristiana es exactamente lo mismo, hermanos. Si aquí estuvieran presentes todos los que han sido bautizados, ya no digo todos los que no fueron bautizados, sino todos los que han sido bautizados, estuvieran aquí, esto estaría repleto. Bueno, no se cogería, no cogeríamos todos, tendríamos que usarlo de arriba. Comenzaron bien, muchos de ellos, la mayoría, cuando estábamos en Hernando de Acuña. Muchos. Teníamos 60 y 70 los 2 primeros años, todos los domingos. Pero de ahí el orgullo, hermanos, se le subió. ¿A quién? ¿A aquellas visitas? No, a los líderes. A los que eran líderes. Se le subió eso que se llama, que empieza por U, o por O, el orgullo. Y ahí vino la apostasía. Y unos por una cosa, otros por otra, fueron dejando. ¿Estará usted aquí para las Navidades? De los que están aquí y aquellos que hoy no han podido venir, según me comunicaron, y gracias porque me lo comunicaron, les doy las gracias. Creo que no se encontraban bien las 3 hermanas. ¿Estará usted aquí, hermano y amigo, en el culto para las Navidades? ¿Cuántos no llegarán siquiera a las Navidades? ¿Por qué? Porque Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Por eso. Y ahora viene el tiempo bueno, viene el tiempo de poder ir a la playa, de poder ir a la montaña, de poder ir acá y allá, ¡guau! Total por un día, ¿no? Pues si tú tienes una tienda, tú no puedes hacer eso, decir, total por un día cierro la tienda. No, eso lo hacen personas carnales. Pero si amamos a Dios como el Señor Jesús nos lo manda, que debemos amar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, Amén. Las cosas de Dios son imperativas y están por encima de la playa y por encima de la montaña. Amén. Jeroboam comenzó bien. No fue en el capítulo 13 donde comenzó. Miren el capítulo 12, el verso 20. Un capítulo para atrás. En el capítulo 12, el verso 20. Y aconteció que oyendo Israel que Jeroboam había vuelto, él había huido a Egipto, Salomón, él era un siervo de Salomón, luego miramos la referencia, el Salomón le encargó, era un hombre joven, era un hombre muy trabajador, muy efectivo,
y le encargó el cargo lo hizo el jefe, el capataz, como quisiéramos llamar, de la casa de José, de toda la casa de José. Y era un gran siervo, y Salomón estaba muy orgulloso de él, pero él levantó la mano en contra del rey. Y ahí comenzó la decadencia. Y dice, enviaron a llamarles, o él había oído, Salomón quiso matarlo, porque levantó la mano contra él. Se sublevó el orgullo. ¿Cuántos yo he visto, hermanos? No solamente aquí en España, sino en Australia también. El orgullo. Enviar entonces cuando el pueblo de Israel, que estaba ya cansado del hijo de Salomón, del rey Roboam, pues lo mandaron a llamar a Egipto, que regresara, porque luego veremos como el profeta Ahías lo encontró, cuando él estaba sirviendo a Salomón, lo encontró fuera de Jerusalén en el camino, y se le acercó a él y le dijo, Roboam, él llevaba una capa nueva puesta encima, el profeta Ahías, y dice, rompió la capa y dice, coge 12 pedazos, coge estos 10 pedazos, porque Dios me ha dicho que te va a dar las 10 tribus de Israel, de la casa de David. Y a su hijo le dará una, por amor a David, no por amor a Salomón, por amor a David. Y entonces Roboam era el hijo de Salomón. Cuando David falleció allá por el capítulo 3, él instituyó a su hijo Roboam como rey. Pero Roboam era un joven, y muchos jóvenes se piensan que ya saben más que sus padres y que sus abuelos, sobre todo. Y este fue lo que pensó que los jóvenes sabían más que los ancianos. No obstante, él fue a pedir consejo a los ancianos, cómo lidiar y gobernar a Israel. Y los ancianos le dijeron, si tú sirves a la nación, el pueblo te seguirá y te será fiel. Bueno, él le dijo, volver dentro de 3 días y os doy la respuesta. Y se marchó a los jóvenes, que habían, dice la Escritura, que habían nacido y crecido con él. No nacido, pero crecido con él. Oye, parece que lo estoy viendo, a Roboam. ¿Qué consejo le daréis vosotros al pueblo? Porque han venido a mí quejándose que mi padre le había puesto un yugo muy duro. Salomón le ha puesto un yugo muy duro. Había subido los impuestos y si tú los puedes bajar un poco, el pueblo te digo, ¿qué pensáis? ¿Qué? ¿Bajar? Ni lo pienses. Solo se lo 4 veces encima. Déselo. Machácales. ¿Qué de bajar? Digo que serían socialistas seguramente. Socialistas. De la izquierda. Y entonces Salomón oyó que el profeta Ahías había ordenado a Jeroboam, a su siervo, y que Jehová pasaría el reino a su siervo. Y me imagino cómo se sintió Salomón. Sí, va a pasar. Sí, Salomón. Bueno, ¿va a pasar el reino? Sí, se lo va a quitar. A tu hijo le dejará una tribu, por amor a tu padre David. Fue Salomón realmente el que empezó mal. Empezó bien, pero se torció. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, vamos a leer unos cuantos versículos aquí, para que estén familiarizados con la historia. El verso 1 dice, pero el rey Salomón
amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. No le bastó con la hija de Faraón, que seguro que era bien atractiva, bien cuidada, bien vestida, sino que se enamora de unas poquitas mujeres más. Nada menos que 700. 700. ¿Cómo pudo ese hombre suministrar a 700 mujeres? Que ni aunque se acostara con 2 todos los días, no llegaba a suministrar a todas. 700 mujeres, reinas, eran esposas, las puso de esposas, reinas. Y no le bastó con eso, sino que se coge otras 300 concubinas, por si no le daban lo suficiente. ¿Cómo puede ser? ¿Qué leímos cuando leímos en la lectura congregacional? La sabiduría de Salomón. En el capítulo 3, pueden ir al capítulo 3, vemos la sabiduría de este hombre. No hubo en el mundo otro como él, en el capítulo 3. Ahora, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. ¿Y qué pidió? Corazón conforme. Un corazón conforme a él. Y sabiduría para gobernar. Y Dios se quedó como diciendo, men, pocos encuentro como tú. Y Dios le dio sabiduría. Y justamente ahí, si leen el capítulo, ven que se encuentra con un juicio. Muy pronto. 2 mujeres vienen al juicio. Rameras. Las 2 tenían un hijo. Uno cada uno. Entre las 2 tenían 2 hijos. Y una se conoce que era un poco dormilona y se acostó encima del bebé y lo asfixió, lo mató. En la mañana, antes de la mañana, ella se levanta y cambia los bebés. Su bebé muerto se lo pone a la otra y coge el de la otra y se lo pone con ella. Y la madre del vivo lo mira y dice, muerto. Y lo mira bien, lo examina seguro y dice, este no es mi bebé. Una madre sabe bien cuál es su bebé, después de que lleve un mes o 2, pero antes también, ¿no? No podían hacer paz entre las 2. Deciden de ir al rey. Dicen que es muy sabio, pues él nos va a juzgar justamente. Sí, las 2 fueron. Se presentan ante el rey. Mira lo que ha pasado, que mi hijo está vivo y esta señora se ha echado encima de su bebé, lo ha matado y me lo ha cambiado por el mío. No, la otra decía, no, es al contrario, ese es mi bebé, el muerto es de ella. Y dale que te pego, te conoce a las mujeres, hermano, que tienen palabras y palabras y no tiran la toalla. Pues eso seguro que fue lo que hicieron. El rey Salomón, sentado en el trono, esperando para juzgar, el pueblo entero esperando cuál va a ser la solución que va a dar el rey, nuestro rey, porque era un poco difícil. ¿Cómo sabe él de quién es el bebé muerto o el vivo? Pues lo averiguó muy pronto. Como la mayoría de ustedes lo saben, el Salomón, el rey, le dice al soldado, tráeme la espada, tráeme una espada. Y seguramente que se quedaron todos, el pueblo entero se quedó pasmado, ¿qué iba a hacer con la espada? Le dice al que tiene la espada, trae el bebé, el vivo. Pártelo a la mitad y le das la mitad a cada una, porque dicen que los 2 dicen que es él, de ella, pues pártelo a la mitad y le das la mitad a cada una. La prueba, ahí venía la prueba. La que era verdaderamente la madre, ¿qué hizo? No, señor, no, mi rey, dáselo a ella, no lo mates. Ahí vio el pueblo quién era la madre. Amén. Y el rey Salomón dijo, dáselo a esta mujer, a esta que ha dicho que no lo mate. La otra dijo, sí, que lo mate, y ni para una ni para la otra. Claro, porque no eres su hijo.
So, este hombre, este rey, ahí juzgó justamente. Y por eso la fama de Salomón corrió por el mundo entero entonces. Que reyes y reinas como la reina de Sabá vinieron a traerle regalos de oro, de plata y de perlas preciosas y de todo. Y decía ella, que lo que leímos, que qué bendecidos eran los sirvientes que podían estar oyéndole su sabiduría. Pero ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo puede ser que un hombre tan sabio, puesto por Dios, termine tan mal? ¿Por qué? Porque nos lo dice en el capítulo 11. Ok, vamos a continuar leyendo. En el verso 2 dice, está hablando de que no se una a las eteas y a las amorreas y a todas esas inconversas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón a sus dioses. ¿Y acaso no es lo mismo, hermanos? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6? ¿Qué nos dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Balaam? ¿Qué está diciendo? Lo mismo que le está diciendo Dios aquí al pueblo de Israel, que no se unan con las mujeres en el uso matrimonial, que no se unan con estas mujeres extranjeras que no creen en el verdadero Dios. Y cuando tú, joven o jovencita, escoges novio o novia incrédulo, ¿qué estás haciendo? Exactamente lo mismo que hicieron estos y que hizo Salomón. Ahí fue su caída. Si él se hubiera sujetado siquiera solamente con la hija de Faraón, a lo mejor no hubiera sido él el que hubiera influenciado a la hija de Faraón para seguir a Dios, al único Dios verdadero. Pero como se cogió unas poquitas más, pues me imagino, no podría, sería imposible. Pero hoy día no necesitamos una persona que se casa con un incrédulo o con una incrédula, no necesita 1000, necesita solamente uno o una. Lo suficiente para arrastrarle a no continuar en las cosas de Dios. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Porque nosotros conocemos casos en que ha sido arrastrado él o ella a otra religión, a los testigos o incluso al catolicismo romano, o a nada, o a cosas peores. ¿Por qué no abrimos los ojos, hermanos? ¿Por qué no abrimos los ojos? El mundo de hoy día le importa nada lo que la palabra de Dios diga. Como estamos tan acostumbrados a ver que la gente hoy ya no se casa, la mayoría, que la segunda institución que Dios instituyó en el huerto del Edén, la primera institución, la segunda fue la iglesia, es avasallada por el mundo y es tan común que ese pecado ya no es pecado. Ya hasta los pastores evitan predicar sobre ello para que algunos miembros no se enojen, porque va contra él si está cortejando una señorita creyente o viceversa. Pero espero que mientras que este inútil y poco inteligente predicador esté aquí, no cambie por nada del mundo ni por nadie. El pecado tiene un nombre, cada pecado tiene un nombre. Uno es adulterio, otro es fornicación, otro se llama crimen, otro se llama mentiroso, otro se llama... hay muchos.
Él comenzó bien, Salomón comenzó bien, pero terminó muy mal. ¿Cuántos habrán tropezado por culpa de Salomón? ¿Cuántos? Imagínense que generalmente los judíos eran fieles, generalmente eran fieles, se salían pero volvían otra vez. Ellos sabían de la doctrina de Moisés, pero obviamente cuando vieran el testimonio de Salomón, sabiendo en Deuteronomio capítulo 7 que está hablando Dios exactamente lo mismo, y cuando hayan visto a Salomón, que era el más sabio, que había comenzado tan bien, y que ahora él se une a 700 mujeres paganas, incrédulas, muchos dirían, no hay Dios, no hay Dios. Si él, que es el rey puesto por Dios, viene de hijo del rey David, que tiene un corazón para Dios, y él ahora hace esta abominación, casándose con incrédulas, es que no hay Dios. Cuidado, no ponga la mirada ni en el pastor ni en ningún líder, hermanos, o visitas, porque todos somos humanos. Y el más fiel que usted crea que es, puede caer. Y lo que hace es hacer tropezar a muchos. En el verso, no termina el verso 2 creo, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Toma ya. Y tú con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Yo le podía mencionar más de un caso, hermanos, en el cual él ha torcido el corazón con la mujer que se casó. Y en otros lugares es al revés. Ella, por casarse, o él, por casarse con un incrédulo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Y qué ocurrió? Pues que ahí viene la apostasía. Construyendo, si continúan leyendo, construyendo altares para todas ellas. Altares a ídolos abominables, a ídolos paganos. Eso, el rey Salomón, quien vio la vida de su padre, siendo tan fiel, que Dios lo puso a él, quien Dios mismo se apareció 2 veces. Yo creo que yo he escuchado a varios sobre esto y creo como ellos que no fue exactamente Dios, que fue Cristo Jesús. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Claro que sí, pero es que Jesús estaba en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el que iba cuando salió de Egipto? ¿Quién iba en la nube? Cristo Jesús. Iba. ¿En quién fueron bautizados? En Cristo Jesús y en Moisés, al pasar por el río Jordán. El apóstol Pedro nos dice que en el primer capítulo, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca del Señor Jesús. Porque decían que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. O sea, el mismo apóstol Pedro reconoce que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y ellos escudriñaban las Escrituras para conocer quién era ese y cuándo vendría. Cristo Jesús se le apareció, digamos, porque Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, verso 24, hablando con la mujer de Samaria, le dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren, en espíritu y en verdad. No pudo ser Dios mismo, sino Cristo Jesús, quien es Dios, al mismo tiempo. Se le apareció 2 veces, en el capítulo 3, el verso 5,
Y en el capítulo 9, el verso 2, en el capítulo 9 de Primera de Reyes que estamos leyendo, ahí le dice que Dios se le apareció otra vez, por segunda vez, como en Gabaón. Se le apareció en sueños. Esto tenemos que tener cuidado, porque hay muchos porque vemos aquí que Dios apareció en sueños a un siervo que ahora hoy día en el Nuevo Testamento es fácil que Jesús aparezca a nosotros en un sueño. Cuidado con los sueños, porque hay en otro lado donde dice en Deuteronomio que los sueños que sueñan los falsos profetas es todo pura vanidad. Cuidado con los sueños. No hubo más que un rey Salomón reinando Israel, no hubo más que un rey David y no hubo más que 12 apóstoles a los cuales se le apareció Jesús. Hoy los apóstoles que hay, que tienen algunas iglesias, son apóstoles falsos, no son apóstoles verdaderos. ¿Qué quiero decir? Que apareciéndosele Dios 2 veces y termina como termina, desobedeciéndolo, casándose con incrédulas. Cuidado, que no se nos suba el orgullo, que porque nosotros tengamos ahora el Antiguo y el Nuevo Testamento y podamos leer y nos haya permitido el Señor tener un puesto en el ministerio de su iglesia, que ya somos superiores a los demás. Cuidado, porque Satanás, como león rugiente, si me puede a mí tirar, lo haría si le dejo que se suba el orgullo aquí en este chiquitito. Salomón también comenzó bien. Jeroboam comenzó bien. Roboam comenzó bien. Duró muy poco. Muy poco. Jeroboam por lo menos reinó 22 años. Pero Roboam muy corto tiempo. Uno pensaría que si uno ve cuántas veces habrá escuchado, yo no sé, si usted no testifica no va a escuchar nada, pero testifica, encontrará con personas que te dicen, si yo viera un milagro, yo creería. Y yo digo, tú no sabes lo que dices. Si tú vieras un milagro, tú no ibas a creer. Porque si no estás dispuesto a creer la palabra de Dios hoy, pues no vas a creer, porque un milagro, por el primer lugar, no vas a creer. ¿Qué es milagro? Y te dicen, ay, estás hablando con uno que estuvo muerto. ¿Que tú estuviste muerto? Vamos ya. Pero esta persona acababa de decir, antes que si diera un milagro, que creería. Y ahora se le presenta a una persona y dice, yo estuve muerto. He vuelto de los muertos. Nadie le creería. So, no. El que se apareciera Dios 2 veces a este rey Salomón y no cambió su vida. Él podía haber dicho, hey, si Dios se ha aparecido a mí, me ha hablado personalmente y me ha dicho en Deuteronomio y en otros lugares, me dice que no me una con los incrédulos. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¡Hey! No sabemos si fue salvo o no fue salvo, pero al final fue malo. No es como comienzas, sino cómo terminas, hermano. No es como comienzas, sino cómo terminas. Si has comenzado mal en un ministerio o en el seguir al Señor, estás vivo o estás viva, tienes remedio todavía, arrepintiéndote de corazón, hablando con el Señor en oración, pidiéndole perdón, no al pastor, no al cura, no al obispo, sino a Dios. Cristo Jesús es el único que nos puede perdonar los pecados. Y tú, si le pides perdón por tus pecados, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar y te va a restituir. Pero si lo dejas pasar, es muy probable que tu corazón se ponga duro e incrédulo cada vez más y nunca llegues a ser hijo de Dios, salvo. No es como comienzas, sino cómo terminas. Y no nos olvidemos, hermanos, que el ser tropiezo, los que enseñamos y los que no enseñan, lo mismo.
Tú eres un ejemplo para los vecinos, para tus compañeros en el trabajo, en la universidad, en el instituto. Tú eres un ejemplo, tú estás enseñando con tu vida. ¿Qué ven ellos en ti? A lo mejor ni siquiera saben que eres cristiano, ni que siquiera acudes a esta congregación. Probablemente, no me extrañaría que alguno esté en ese caso. Y un día se enteren tus compañeros o tus vecinos. ¿Qué dirán? Ah, mamá, y este es cristiano. ¡Wow! Ahora me entero. Y es muy probable que esa persona diga, se encuentre un día con uno que le testifica y le diga, no, porque yo tengo a mi vecino y ya tengo bastante de cristiano. O yo tengo a un compañero en el cole o en el trabajo y ya tengo bastante. Por el mal testimonio nuestro. Oh, hermanos, si realmente meditáramos y supiéramos que nosotros podemos mandar al infierno a visitas que vienen a nuestros cultos, o con algunos que nos conocen, si pensáramos un poco, en Mateo capítulo 18, el verso, no lo recuerdo, pero en Mateo capítulo 18, el verso 6, dice el Señor, hay de los que son una piedra de tropiezo. Cuidado, esto es muy serio. Él dice, él aconseja que se le ate, si va con lo que va a hablar, o con lo que va a hacer, a uno de estos pequeños que creen en mí. ¿Quién son estos pequeños? Pues podrían ser David, Benji, podrían ser incluso Yadir, aunque no haya hecho confesión de fe, pero seguro que ella tiene su pequeña fe ahí. No necesariamente son estos, cuando dice a uno de estos pequeños que creen en mí. Pueden ser cristianos nuevos, que no llevan ni un año siquiera. Y nosotros, por nuestro mal testimonio, les hacemos tropezar y ellos piensan, pues si este hermano que lleva tantos años y mira, pues, hoy faltan 3 nuevas criaturas, que se pueden decir niños. Esperemos que sea porque no pudieron nada que ver con mal testimonio, pero esperemos que sea porque se encontraban mal. Y aunque no se encontraban mal las 3, a lo mejor con la más principal que tiene el coche, pues era lo suficiente. Pero hoy, hermanos, si supiéramos lo peligroso y lo importante que Dios tiene estas cosas, de ser ejemplo, yo creo que algunos de nosotros, caeríamos de rodillas ahora mismo, pidiendo perdón al Señor. Porque el Señor Jesús dice que el que le haga tropezar a uno de estos que creen en mí, y yo he escuchado a muchos pastores que creen que no se está refiriendo solamente a niños que creen en él, sino a cristianos o cristianas que son nuevos en la fe. Y un cristiano el primer año y casi el segundo, pero por lo menos el primer año es un bebé en la fe. Dice que el que le haga tropezar a uno de estos, mejor le sería que se atara una piedra de molino de esas grandes al cuello y lo lanzaran al mar. Sería preferible, no tendría tanta condenación como va a tener. Pero yo soy creyente, yo soy salvo. Ok. El Señor no hace excepción de personas. Aquí está diciendo a cualquiera que haga tropezar a uno de estos que creen en mí. Le aseguro que nuestro testimonio, cuando antes de abrir la boca, oraríamos para que el Señor nos dé sabiduría como abrirla. Cuando nos vestimos, pensaríamos y oraríamos
Señor, ¿cómo quieres que yo me vista como hombre o como mujer? ¿Qué es la ropa cristiana decorosa que habla primero Señor Timoteo? Y investigaría y se preocuparía. Ahora Jeroboam aparece en el capítulo 11, 26. Y esta sí que sí es una historia que comenzamos leyendo. En el capítulo 11, 26, dije, la causa, bueno, si leemos el 26, y también Jeroboam, hijo de Nabat, afrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zeruá, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey, Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente, esforzado, era un buen trabajador, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó toda la casa de José, digamos, de todo activo. Aconteció pues en aquel tiempo, que saliendo de Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, el silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre él, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti 2 de los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahvé, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén. Si nosotros cumplimos con nuestro deber, Dios te honrará, aún si falleces, aún seguirá honrándote. Eso fue lo que hizo con David. Yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos de Moab y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Por causa de haberse casado con tantas mujeres paganas, porque si hubieran sido israelitas del pueblo de Dios, hubiera sido muy distinto. Ahí viene la apostasía luego, que trata de matar a su siervo porque levantó su mano, o que incluso él pensaría: bueno, pues ahora van a hacer rey a mi siervo, y trató de matarlo, y él huyó a Egipto. Luego Roboam, como dije antes, falló también, y ahora en el capítulo 13 comenzamos leyendo a Roboam. Pero ¿qué pasó con Roboam? Que también se desvió. En el verso, él había construido altares, y se presentó, que leímos en el capítulo 13, se presentó un profeta de Judá, y ya vimos que le dio la señal que el altar se rompería y la ceniza se caería, y luego le dice: y sobre este altar que tú has construido, ese Josías, hijo de David, que nacerá, él destruirá todos tus altares, porque había hecho altares en todos los lugares para que el pueblo de Israel no fuera a Jerusalén, porque pensaba, ahí si leen la historia lo verán, pensaba: si este pueblo continúa subiendo a Jerusalén, ahora yo, que soy rey, sí, pero está Roboam todavía de rey, su hijo, que tiene las tribus de Judá, se van a ir al rey, y a mí me van a matar. No confió en Dios lo que le dijo. Si le dijo lo mismo que
que a Roboam y lo mismo que a Salomón. Si tú continúas recto en mi palabra, yo te bendeciré. Y le dijo, dice, yo te construiré una casa, igual que se la construí a David y a Salomón. Pero no, él desobedeció. ¿A dónde desobedeció la primera vez? En unirse a incrédulas. Y si tú piensas, si alguna vez que piensas que hoy cuando un cristiano se une a una que no es de nuestra fe, o viceversa, si usted piensa que Dios lo pasa por alto, está muy confundido, pero muy confundido, y quizás no ha comprendido el Evangelio. Moraba, al verso 11, moraba entonces en Bethel un viejo profeta. Bueno, mejor que continuemos por unos segundos. Cuando se presenta el rey, el profeta de Judá, cuando está diciendo en el verso 3, dice, y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová, Yahvé, ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey, el verso 4, cuando el rey Jehová oyó eso, ¿qué hizo? Prenderle al profeta. Así lo hizo, prenderle. ¿Y qué le pasó? Que el brazo se le quedó tieso. Si Dios no actúa hoy como en el Antiguo Testamento, si Dios actuara hoy como en el Antiguo Testamento y como al principio del Nuevo, muchos estarían así con el brazo. Y el rey le pide que ore a su Dios para que su brazo vuelva atrás, a su sitio. Y el profeta de Judá oró otra vez y el brazo le volvió. Luego le ofrece, si ven la historia, luego le ofrece el rey, primero le dice a los soldados, prenderle. Y luego ya cuando le ha sanado, ya dice, oye, ven a mi casa, nos vamos, todo el mundo se va a su casa, tú ven a mi casa y yo te voy a dar de comer y un regalo. ¿Pero qué le había dicho el rey al profeta? ¡Al profeta! ¿Cuántos profetas? ¿O cuántos servidores? ¿Cuántos siervos, pastores o evangelistas o misioneros comenzaron bien y terminaron mal? Y esto continuará hasta que el Señor reine, porque el pecado se aumenta y cada vez hay más carnalidad y más desobediencia. Le dice Dios al profeta Elías, no regreses por el mismo camino que vas. No entres en casa de nadie, no comas pan ni bebas agua. Pero él tenía sed y hambre. Había venido todo el camino, desde Jerusalén. El rey le ofrece ir a su casa y dice, aunque me dieras la mitad de tu casa, de tu reino, no iría a tu casa. ¿Y eso? Porque Dios me ha dicho que no coma pan ni beba agua aquí en Bethel. Y Dios odiaba a Bethel. Estaba todo maldecido. Bueno, pues él se marcha. El rey se va a su casa y todo el mundo se va a su casa. Y ahora llegan unos jóvenes que su padre era un antiguo, anciano profeta. Y le dicen al padre lo que ha pasado. Este profeta que ha venido de Judá, esto es su nombre, padre. Le ha hecho cara al rey, a Roboam. Le ha dicho que ese altar se iba a partir en trozos y la ceniza se le iba a caer. Y que vendría otro que va a quemar huesos de los que hacen sacrificios que los había ordenado, sacerdotes. Dice que los va a quemar todos en los altares. Como diciendo, eso es un profeta. Y el profeta anciano le pregunta al hijo, no sé, ¿y por dónde se fue? Pues, como dijo que no podía ir por el mismo camino, que le había dicho Dios que no podía por el mismo camino, se fue por aquel camino. Dijo que, prepárame el burro. Y salió detrás de él. Y cansadito, lo vio debajo de un árbol, a la sombra, descansando. Y ahora viene este anciano, antiguo profeta, y le dice, mira, oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vienes conmigo y comes pan y bebes? ¿No?
Dios me dijo que no entrara. Pero escúchame, yo soy profeta también. Y él eso dijo, ¿verdad? Yo soy profeta también. Y un ángel ha venido a mí y me ha dicho, ve a buscarlo y tráelo a tu casa y que coma pan y beba agua. Ah, un ángel. Oh, hermanos, cuidado cuando alguno dice que ha tenido un sueño y ha visto ángeles o a Jesús. Cuidado. Estaba mintiendo. En esto de que había venido un ángel a decirle eso, ahí mentía. Él no se lo dijo. Estaba mintiendo. Pero Dios puso a este antiguo, anciano profeta para probar la fe de este profeta que era tan valiente, que ahí delante del rey le dice, tú estás bla, 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 bla. Y se vuelve, desprecia lo que Dios le dijo y se va con este profeta de Judá. Come, se lo lleva a casa, come, bebe, descansa y ahora se marcha. Y antes de que se marche, ya el profeta, pues vemos bien que fue cosa de Dios, le dice, oh hermano, ¿por qué no me dijiste? No llegará tu cuerpo a ser enterrado en la tumba de tus padres. So, ahí ya sabía, ya le reveló Dios que iba a morir en el camino. Y cuando están, después de que pasa a lo mejor media hora, una hora, se oye en el pueblo, en Betel, que ese hombre que vino del Judá, el profeta, está al lado de un león muerto, que se lo irá a comer. Seguramente que la gente comentaba y se lo irá a comer. Pues ensalzó el burro otra vez y se fue a donde estaba. Y allí vio al león, si no era cosa de Dios, sentado o de pie, el cuerpo muerto, lo había matado, pero no lo había tocado. Y el burro igual, ahí. ¿Milagros? Sí, un milagro. Pero yo lo que quiero que nos fijemos, hermanos, es que este profeta de Dios, comenzó bien. ¿Y cómo terminó? Mal. ¿Por qué? Porque desobedeció. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si un ángel del cielo, él dice, si un ángel del cielo viniera y os dijera, os predicara otro evangelio del que habéis oído, tenerlo por anatema. No le creáis. Un ángel del cielo. Cuanto más, ¿cuántas veces personas se van a otras iglesias porque allí les gusta más? Hay más juventud y el pastor no predica tanto, no se mete con nuestros pecados. Estamos terminando. ¿Por qué muchos no deciden confiar en Cristo Jesús? El pecado, por el pecado, incredulidad. No piensan que que la muerte les puede sorprender. No, ellos no piensan en la muerte. Yo pienso en la muerte a menudo, hermanos. No porque tenga ya más de 80 años, sino porque creo con todo mi corazón que el Señor va a venir y que yo puedo morir antes de que el Señor me lleve a Australia. Yo puedo morir la semana que viene. ¿Cuántos han despertado un día, se han sentido mal, un dolor de cabeza terrible, pero hasta ese día no estaban mal? Ahora se despiertan, un dolor de cabeza terrible, van al hospital, van al médico y usted tiene un tumor, un cáncer. ¿Y cree usted que yo no puedo tener eso? Ya tuve cáncer en las cuerdas vocales, pero la próxima vez podría ser en otro lugar más peligroso. ¿Y cree porque usted ha tenido una vida sana que usted no va a tener ni un accidente de muerte, ninguna enfermedad de muerte? Usted va a durar hasta los 100 años. Así viven muchos cristianos, en que vamos a vivir 100 años. Y la muerte puede estar esperándote ahí fuera, hoy, a ti y a mí. Con nuestros rostros inclinados, hermano, recuerda lo que
El Señor nos dice de hacer una vida de tropiezo. Cuidado con eso, hermano. Y tú, mi amigo, mi amiga, ¿qué te para de entregar tu vida a Cristo? Es Dios. Él quiere lo mejor para ti, igual que lo ha querido para mí, por más de 50 años. Yo fui joven también, tuve que trabajar también, ¿sí? Nunca se me ocurrió abandonar, porque cada día podía ver su mano, cuando trabajé a jornal y cuando fui autónomo. Y mi esposa lo mismo, y otros compañeros, hermanos en la fe igual. Hermano, hermana, yo estoy predicando en contra de ti y en contra de tus hijos. Estoy predicando, he predicado a favor tuyo y de tus hijos y de tus hijas. Cuando Dios da a una persona amor, ese amor lo comparte con todos aquellos que conviven. Y en nuestro corazón estáis todos y vuestros hijos. Aunque estemos a la otra parte de la tierra. Y si yo deseo que vosotros y vuestros hijos continuéis siendo fieles por encima del trabajo, del negocio, del dinero, de la salud, por encima de todo. Y vuestros hijos no es para llevar gloria, porque yo sé muy bien que la gloria es del Señor. Y si algo bueno sale de aquí, de este pequeño preacher, no es porque él sea bueno, sino porque el Espíritu de Dios mora en mí y él es el que te habla. ¿Te duele? Entonces, porque hay herida. Algunos a lo mejor no les duele, porque no son aún siquiera hijos de Dios o hijas de Dios. Acérquese a Dios, acércate a Dios. Ahora mismo, no esperes a mañana. No te estamos pidiendo que firmes aquí y te traigas todos los domingos 100 euros. No, eso de la ofrenda es entre tú y Dios. Los hermanos aquí lo saben muy bien. A ninguno le he puesto nunca presión para eso. La vida de servir a Dios, sí, ahí sí machacaré hasta que se me lleve. Hacer ver los tropiezos que pueden llevar a otros al infierno o a perder su fe. Y aquellos que han comenzado a lo mejor bien, están terminando mal. O aquellos que ni siquiera comenzaron bien, pero te das cuenta que tienes que dar media vuelta a tu vida, porque el juicio vendrá y Dios no hace acepción de personas. Dios te da, no yo, Dios te da una oportunidad para que te arrepientas. No estás pensando en qué dirán los demás. Olvídate de lo que los demás digan. En el día del juicio no te preocupará eso. Y cuando el Señor venga en el rapto a buscarnos en las nubes y otros queden atrás, no te preocupará eso.
cuanto vemos con el cuerpo físico, el ojo físico, pero sabemos que tu presencia está aquí. Yo y muchos de los presentes no dudamos en absoluto de que tú estás aquí, tu presencia está aquí. Y que este es un lugar santo. Porque donde 2 o 3 están reunidos, congregados en tu nombre, tú estás allí y por tu presencia hace este lugar santo. Oh Señor, toca el corazón de los jóvenes, de los niños, de los mayores. En el nombre precioso de Jesús te lo pido.